Muy buen día, licenciado, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Ramírez y les voy a hablar sobre La Sociedad del Cansancio, libro escrito por Byung-Chul Han. A manera de introducción, siguiendo la misma línea de pensamiento del mismo autor, mediante metáforas, analogías y pequeños aforismos, trataré de explicar o de comprender qué es lo que se refiere nuestro autor con el título del libro. En una sociedad enferma, agitada, ciega y con su alma muerta, es necesario hacer un cambio radical en el pensamiento y en el actuar. Esta obra nos muestra hacia dónde debemos de centrar nuestra atención. Como objetivos tengo identificar las características enfermizas de la sociedad tardomoderna del siglo XXI según el autor, dilucidar las soluciones propuestas por el autor para poder seguir con una vida plena entre tanto desasosiego mundial y develar cuál debería ser el siguiente paso evolutivo como sociedad según el autor del libro. La violencia neural. Antes vivíamos en una sociedad con constante lucha por sobrevivir. Buscábamos la forma de combatir aquello que no era propio de nosotros, algo que identificábamos que era ajeno a nosotros, ¿no? Era identificado como la otredad, lo extraño. Eso era lo que nos podía producir daño y combatíamos ante eso. Ahora es diferente, dado que el exceso de positividad que nos caracteriza en la actual sociedad tardomoderna no hace que podamos percibir esa otredad, esa que podíamos percibir antes como dañino. Y por lo tanto nos va enfermando poco a poco. Y nosotros, al tener un exceso de positividad, no nos damos cuenta. ¿Y cómo se manifiesta entonces esto? Se manifiesta mediante depresiones, síndrome de desgaste ocupacional, el burnout, trastorno de déficit de atención y trastornos límites de la personalidad. Esas son las generadas por tal exceso, ese exceso de positividad. Más allá de la sociedad disciplinaria. Estamos más allá de ese sujeto de obediencia, de esa sociedad en la que hacíamos nuestras tareas por deber. Nuestro sistema de comportamiento era dictado por la obediencia. Obedecía hacia una figura de autoridad y por una serie de normas y reglas dictadas por las instituciones gubernamentales. Ahora bien, ahora en la tardomoderna, sociedad tardomoderna, el sujeto de rendimiento de la sociedad del siglo XXI ya no es basada en la disciplina, sino en el rendimiento. Nace el emprendedor desprendiéndose de la negatividad de la sociedad disciplinaria. Ahora estamos absorbiendo por el exceso de positividad. Nos creemos poderosos como el hombre de Nietzsche. Y apenas llegamos a una bufonada como la de He-Man. Me encanta esa serie de animación. Donde dice y saca la espada, ya tengo el poder. Pero resulta que no tenemos el poder de absolutamente nada y estamos enfermos con ese exceso de positividad. El aburrimiento profundo. Mantenernos ocupados en banalidades sin sentido no nos hace crecer. En lugar de evolucionar, estamos haciendo todo lo contrario. Nos empezamos a comportar como animales. Para poder desarrollarnos y seguir evolucionando es necesario el profundo aburrimiento.
ya que es aquí donde aparece la creatividad, del paso lento al paso rápido, del rápido al baile. Vida activa. Estamos atrapados y luchamos por una vida sin propósito, donde el único milagro fue el día de nuestro nacimiento. Y tendremos que generar nuevos milagros gracias a las acciones heroicas, obligadas por el hecho de haber nacido. Así es como la vida activa se eleva a una dimensión casi religiosa, con el despropósito de nuestras banales acciones. Pedagogía del mirar. Para poder desarrollarnos mejor en la vida contemplativa es necesario, según Nietzsche, aprender a mirar, pensar, hablar y escribir. Debemos aprender a decirle no en lugar de esa negación de ese no a nuestras compulsiones, la negación de que existe esa forma de actuar agitada y negar la existencia de que estamos actuando así y obsesiones, ya que estaríamos atrapados en la misma vida activa que deseamos controlar. De lo contrario, caeríamos en la agitación del actuar y del pensar agitado. El caso Bartleby. Pobre ser atrapado en su celda y futura tumba, presionada con sus muros que parecen estrecharse día con día, sofocándolo, ahogándolo hasta el fin de sus días. Pobre sujeto de obediencia, atrapado en lo absurdo de la disciplina extrema. Bartleby no representa al sujeto de obediencia tardomoderno, sino al moderno. Aún no presenta enfermedades mentales propias del exceso de positividad. Aquellas enfermedades, la depresión, el burnout. No, este está dispuesto a morir en el trabajo. Bartleby no sufre del cansancio del yo y por lo tanto, pobre y desdichada tabula rasa. La sociedad del cansancio. Ahora llegamos por fin a la parte del por qué el título del libro. Tenemos que buscar ese cansancio fundamental, despierto, como facultad especial, para inspirarnos, sosegarnos, despertar de todos los sentidos, rejuvenecer, aflojar nuestras ataduras, suprimir la distancia y abrazarnos en un cordial. Acuérdense, no somos dioses. Inclusive, Dios declaró el séptimo día sagrado. Este es el tiempo de paz, de entretiempo, sin trabajo, de un cansancio fundamental despierto. Muchas gracias, licenciados, compañeros. Ahora, como conclusiones, podemos identificar lo siguiente. Nuestra sociedad tardomoderna se encuentra enferma. Nuestra conducta ha sido condicionada por la sociedad de rendimiento que desea mantener el status quo de producción masiva a costa de ¿qué? De nuestra salud. En una sociedad enferma como esta, como la nuestra, debemos de darnos un respiro. Tenemos que volver a la vida contemplativa, darnos la oportunidad de aburrirnos profundamente y sentirnos cansados de tanta agitación. Para oponernos a la sociedad activa y agitada, debemos de darnos un respiro. Debemos descansar ese séptimo día. Debemos de oponernos a esa sociedad de rendimiento y darle paso a las sociedades venideras. La sociedad del cansancio.
del cansancio fundamental. Muchas gracias y pasen muy buen día.